Sean todas y todos bienvenidos a la jornada de difusión de la jurisprudencia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Facultad de Derecho de la UNAM. En primera instancia, presentaremos a las distinguidas personalidades que nos acompañan esta mañana. Saludamos la presencia del doctor Ricardo Sepúlveda, director de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña esta mañana el maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la Facultad de Derecho de la UNAM. Nos honra con su presencia esta mañana de forma virtual la maestra Fabiola Ramírez Gómez, directora de Difusión y Vinculación en la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta mañana nos acompaña la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. También nos acompaña el doctor José Zamora Gran, subdirector general de Análisis, Difusión y Formación Editorial en la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saludamos la presencia del maestro Juan Carlos Villavicencio, dictaminador segundo del proceso de obras y materiales para la difusión de la jurisprudencia en la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos honra esta mañana con su presencia el doctor Luciano Silva Ramírez, director del Seminario de Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Saludamos la presencia del doctor Rodrigo Brito Melgarejo, director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y presidiendo esta mesa, nos honra nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Para dar inicio formal a nuestras actividades, cedemos el uso de la palabra al doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, maestro Iván Alderchi. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de la página Facebook Live de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también saludo de manera especial a quienes están en esta aula virtual que hemos construido esta mañana para tener nuestra primera jornada de difusión de la jurisprudencia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Facultad y la Facultad de Derecho de este año 2022. Saludo con todo cariño a mi amigo de muchos años, el doctor Ricardo Sepúlveda, director de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte, y a los muy distinguidos y distinguidas funcionarias de la Suprema Corte que nos hacen el favor esta mañana de establecer esta actividad académica tan importante para la formación de los juristas y tan interesante para la ciudadanía que escuchará de voces muy autorizadas lo que tenemos esta mañana que decir en materia de jurisprudencia y en materia del impacto que la jurisprudencia va a tener en la vida de los mexicanos. Estoy seguro que con esta actividad la Suprema Corte de Justicia y la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación estarán dando cumplimiento a sus cometidos de difundir el conocimiento jurídico, difundir las principales tesis jurisprudenciales y crear una nueva cultura en la ciudadanía. Yo creo que es muy importante la atención, el apoyo que nos está dando la Suprema Corte de Justicia a quienes estudian y a quienes enseñamos el derecho constitucional, a quienes enseñamos las materias de amparo, de convencionalidad, porque a raíz de la reforma judicial impulsada por el ministro presidente Arturo Saldívar,
La jurisprudencia tiene cambios radicales, la jurisprudencia va a tener una influencia mucho mayor, mucho más rápida, no solamente en la forma en que tendrán que interpretar los jueces las tesis en la impartición de justicia, sino inclusive para influir en la agenda legislativa, para influir en las políticas públicas y desde luego para tratar de generar una nueva cultura que sea progresiva y que sea en beneficio de los mexicanos. No me quiero extender más en explicar estos temas que seguramente serán tratados por quienes habrán de dar estas conferencias. En especial, saludo y felicito a Ricardo Sepúlveda, quien dará la primera conferencia magistral y la cual escucharé con todo interés. Y sin más formalidades, pues siendo las 9 de la mañana con 4 minutos de este día 2 de febrero de 2022, inauguramos estas primeras jornadas de 2022 de difusión de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, esperando que sean de gran interés para todos ustedes y de gran utilidad para los académicos y para los estudiantes de Derecho del país. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos su mensaje. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la doctora Sonia Venegas Álvarez para la lectura de la semblanza curricular de nuestro conferencista Ricardo Sepúlveda. Doctora, la palabra es suya. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. El doctor Ricardo Sepúlveda es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, profesor en diversas instituciones educativas públicas y privadas, entre ellas la Escuela Libre de Derecho, el ITAM, la Universidad de Guadalajara, el INACIPE y la Universidad Anáhuac. Conferencista invitado en la London School of Economics y en el Instituto Max Planck en Heidelberg, Alemania. Ha publicado 5 obras y es autor de más de 50 artículos en revistas especializadas. Fue director fundador del Centro Histórico Jurídico para los Derechos Humanos y del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Consultor internacional de la OEA y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos e integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha sido director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y secretario técnico de la Comisión de Reforma del Estado del Congreso de la Unión. Actualmente se desempeña como director general de compilación y sistematización de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, doctor. Pues muy buenos días a todas y a todos. Comienzo por transmitirles un saludo muy cordial del ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien está enterado y pendiente de las actividades que se realizan el día de hoy en colaboración con esta espléndida facultad. A él siempre, como ustedes lo saben, tiene una vocación docente y una gran actividad relacionada con las universidades, de modo que este evento es para él una prioridad y estoy seguro que va a resultar un éxito. Doctor Raúl Contreras, muchísimas gracias por otra vez tener esta disposición de colaborar con la Suprema Corte. Para nosotros no solamente es un compromiso el colaborar con las instituciones académicas en este momento tan importante de nuestro país, en donde estamos buscando generar esta cultura jurídica que nos ayude a crear bases de mayor justicia, de mayor igualdad. Y eso es lo que buscamos con estas actividades. Es un honor el que estén presentes las autoridades de la facultad el día de hoy y pues un gran gusto que nos acompañen las
estudiantes, los estudiantes de esta facultad y los académicos, por supuesto. Pues quiero comenzar esta conferencia, no sé si será magistral o no magistral, pero quizá pueda colaborar o pueda contribuir a este objetivo que perseguimos con esta jornada. Y le llamamos jornada precisamente porque lo que queremos es que sea un día, ¿no?, completo, con diversas actividades que ayuden a sentar como la idea y la visión de que la jurisprudencia es fundamental para quienes se dedican a la ciencia jurídica, para quienes se dedican a promover la justicia, que precisamente son los juristas. Y para ello, quisiera pues acudir a una serie de conceptos preliminares que pueden servir como introductorios para que posteriormente en las distintas sesiones que se tendrán, quizá más enfocadas a cómo funcionan los buscadores, trataremos de que también haya algún momento de intercambio más directo para resolver las dudas. Todo esto contribuya, repito, al conocimiento y a no solo el conocimiento teórico, sino al conocimiento práctico de cómo se puede conocer la jurisprudencia. Pero comencemos por el concepto mismo de jurisprudencia, que viene a ser de esos términos en donde las raíces etimológicas sirven, siempre sirven, pero hay ocasiones en que son muy claras. Y en el caso de la jurisprudencia, así sucede desde mi punto de vista. Como ustedes saben, la palabra viene de dos raíces latinas. La primera es jus, juris, con su declinación, que significa derecho. Y prudencia, que para los romanos, en su tradición griega, la prudencia era la virtud de la sabiduría, pero no de la sabiduría general, teórica, sino de la sabiduría aplicada. De manera que jurisprudencia significa precisamente la aplicación adecuada con sabiduría del derecho. En ese sentido, pues la jurisprudencia ya por su solo significado tiene una gran trascendencia, porque precisamente el derecho no es un fin en sí mismo, lo sabemos, ¿no? Está al servicio de algo y ese algo es la justicia. Y cuando se logra la aplicación correcta del derecho, entonces se logra que éste cumpla con sus fines. Porque recordemos, y esto lo decían también los romanos, que la ley puede ser injusta. No estoy diciendo nada nuevo, es algo muy comprobado a lo largo de la historia y en las épocas recientes. Pero ellos lo decían incluso de una manera todavía más clara. Decían summa ius, summa injuria, que quiere decir el derecho en su grado extremo es injusto, es muy injusto. Y se referían al derecho, no solo a la ley. Cicerón, con esta misma idea, decía algo también que quizá podría ser muy aplicable en la época actual: cuantas más leyes, menos justicia. Por eso es importante que el derecho no se conforme solamente de una de sus fuentes, que es la ley, sino que se complemente, utilice el resto de las fuentes de que se compone el orden jurídico, para que pueda dar como resultado no solo la existencia formal del derecho, sino su propia finalidad. Y de eso vamos a desarrollar algunas ideas a lo largo de esta conferencia. Sabemos que dentro de las fuentes del derecho hay, además de la ley, otras, como es la costumbre, de la que no vamos a hablar hoy, pero al menos quisiera llamar la atención sobre la importancia que esta fuente puede llegar a tener, porque la costumbre es la manifestación de la conciencia social. La sociedad no solo se expresa a través de sus ideas,
sino se expresa a través de su vida, a través de sus prácticas. Y por eso la costumbre es una manera en la que la sociedad acepta de manera consensuada una determinada regla. Y por eso resulta tan importante para épocas como la actual, donde hay que contar con el consenso de la sociedad, con el consenso no solo de las mayorías, sino el consenso de toda la sociedad, el que se tome en cuenta este tipo de fuentes. Pero, repito, no es la del día de hoy, aunque no está de más que existieran algunos trabajos, esfuerzos sobre valorar más la importancia y ver cómo promoverla en nuestro sistema jurídico. Pero hoy vamos a hablar de la jurisprudencia. La jurisprudencia, que es la aplicación de esta, de la ley, ¿no? Del derecho, pero con sabiduría, ¿no? Podríamos decir, para irla desglosando, que lo que hace, entre otras cosas, es concretar, ¿no?, la ley, porque la ley es general, se aplica, está dirigida a todas las personas, pero cuando en un determinado caso, la autoridad, en este caso los jueces, determinan cómo se debe aplicar, porque hay un conflicto, porque hay una duda, entonces está concretando la ley. Pero además la está aplicando, porque la ley, pues no solo porque se expida ya se aplica, si necesita procesos de aplicación. Y la jurisprudencia es uno, sin duda. Pero a lo que quisiera yo referirme no solo es esa función formal, porque lo que hace la jurisprudencia es mucho más. La jurisprudencia yo la calificaría de una herramienta que suaviza la ley. Precisamente por aquello que decían los romanos. La ley llevada al extremo resulta injusta. La ley aplicada al caso concreto se humaniza. Por eso la jurisprudencia no solo concreta, sino humaniza la ley. Y desde ese punto de vista es desde el cual la jurisprudencia nos lleva, nos garantiza, nos permite que el derecho realmente cumpla con su función, que es el de la justicia, como función primigenia. Imagínense ustedes lo que esto significa. Pero resulta que hoy, en el siglo XXI, y desde hace ya más de medio siglo, nos hemos metido en una época que podríamos llamarla de la codificación, donde no solamente en nuestro país, sino en muchos otros países, se ha tomado, se ha generado un movimiento de expedición de leyes en todas las materias, que también yo le llamaría una época de sobrelegislación. Es una de las razones por las cuales hoy se analiza la crisis del Estado de Derecho, porque hay una sobrelegislación, pero esa sobrelegislación no avanza a la par de la protección de los derechos, que finalmente es lo que la sociedad espera de las leyes. Más leyes, pero no más tutela de esos derechos. Entonces, no solamente estamos hablando de una cuestión, vamos a decir, teórica, académica, y qué bueno que hablemos de la jurisprudencia. No, estamos en una época donde tenemos un problema en nuestros sistemas jurídicos. Les voy a poner o compartir algunos datos. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuántas leyes federales hay en nuestro país? 314. Ayer pedí el dato y me puse a investigarlo en la Cámara de Diputados federales. Tendríamos que ir a todas las que hay en los estados, en el ámbito local, pero federal son 314. Hace como 20 años o 15 años que también me interesé por este tema, había 283, creo. O sea que no solamente hay muchas leyes, sino que cada vez hay más. Es un proceso que aumenta. Por eso, el hablar de una época de sobrelegislación o de codificación es totalmente actual y vigente. No quiere decir, no quiero decir con esto, que la legislación no sea necesaria.
evidentemente lo es. Las leyes se requieren, si por algo existen, evidentemente, porque hay cada vez más materias y las reglas, el que existan reglas a las cuales se acate la sociedad, pues resulta necesario para la convivencia social. Resulta necesario para el cumplimiento de las obligaciones entre unos y otros. Pero, repito, y volviendo a estas ideas iniciales con las que comencé, esto también tiene una problemática, porque puede resultar sociedades muy legisladas, pero sin justicia. Y por lo tanto, hay que avanzar paralelamente con el resto de las fuentes del derecho. Yo diría, a este punto en el que estamos, que para construir realmente una sociedad justa es necesario el desarrollo de la jurisprudencia. Pero veamos por qué. Entremos más a detalle. En algunos países, incluso la jurisprudencia, que todavía nos estamos manejando con el primer concepto, más adelante profundizaremos un poco en él. En algunos países, en sus sistemas jurídicos, resulta la jurisprudencia la fuente más importante, ¿no? Y quizá en esos países, que son los países de la tradición del common law, fundamentalmente, pues este tipo de conferencias pues, no tendría mayor sentido, o no tendría al menos el mismo sentido, porque ahí pues la jurisprudencia es de uso habitual, es conocida, es estudiada, es consultada y es invocada. Pero en nuestro sistema, en el caso de nuestro país, no es así. Podríamos también afirmarlo, por eso me interesa ir sentando estas ideas, que en México la jurisprudencia es poco conocida y poco utilizada. No solo en cuanto a su contenido, sino en cuanto a su importancia. Se habla mucho más de las leyes que de la propia jurisprudencia. Pero no me refiero solo a la sociedad, no me refiero solo a la opinión pública, me refiero incluso a las aulas. Se habla mucho más de las leyes, se dedica mucho más esfuerzo al conocimiento de las leyes que al conocimiento de esta fuente que es la de la aplicación suave, humanizada de las leyes. Por esa razón, la Suprema Corte, como institución del Estado mexicano, que es, digamos, la encargada de la jurisprudencia, está haciendo un esfuerzo por darla a conocer, porque esa es su obligación, ¿no? No es una obligación solo de la sociedad, sino es una obligación de las instituciones que tiene el Estado mexicano, y por eso estamos aquí el día de hoy. Pero ¿de qué manera funciona la jurisprudencia? Ya dimos un concepto etimológico, pero ahora adentrémonos un poco más en qué es exactamente ya esta fuente del derecho. Si nos ponemos en el caso de que un juez, frente al caso en el que un juez utiliza la ley, resuelve un conflicto jurídico y determina y dice el derecho, porque también es iuris dicere, dice el derecho, lo que está haciendo es un razonamiento, ¿no? Toma la ley, ve el caso, hace un razonamiento, argumenta ese razonamiento y adopta una resolución. En esa resolución hay un criterio por el cual decidió. Me repito, ese criterio es el razonamiento. Bueno, la jurisprudencia viene a ser ese razonamiento, viene a ser ese criterio y se vuelve jurisprudencia porque ese criterio resulta obligatorio no solo para ese caso, sino para todos los casos similares que sean conocidos por los tribunales inferiores. La jurisprudencia tiene esa característica. Es obligatoria para los tribunales inferiores
del tribunal o del tribunal o de la corte que adoptó ese criterio en específico. Por eso se puede decir que la jurisprudencia, yo no tengo duda en eso y sigo a muchos otros especialistas, es una norma jurídica. La jurisprudencia no es solo la interpretación de una ley, sino siendo efectivamente un acto de aplicación de la ley, es en sí misma una norma jurídica. Y veremos en parte algunos ejemplos de cómo, de por qué podemos decir esto con toda seguridad. Constituye una norma jurídica y resulta obligatoria. Pero esto que estoy diciendo de que la jurisprudencia obliga formalmente a los tribunales inferiores, no quiere decir que no tenga ningún impacto o que no tenga ninguna trascendencia para el resto de las autoridades. ¿Qué pasa con las autoridades administrativas cuando, por ejemplo, una norma se declara inconstitucional, ¿no?, en un determinado caso? Pues esa norma debe influir en las autoridades administrativas que le están aplicando, ¿no?, o en las autoridades legislativas que han expedido esa ley que luego fue declarada inconstitucional. Hay países que han desarrollado ya una doctrina de responsabilidad del Estado por la expedición de leyes inconstitucionales, como es el caso son casos todavía, vamos a decir, aislados, pero finalmente se ha generado ya una doctrina, como es el caso del Tribunal Constitucional Español. Entonces, la jurisprudencia puede tener todo ese impacto, no solo para los jueces, sino para el resto de las autoridades. Yo he pensado, por ejemplo, que en mi tarea de director del Semanario Judicial de la Federación, pues sería muy bueno ir con los legisladores, no lo hemos hecho hasta ahora, pero lo hemos pensado, a que también los legisladores conozcan la jurisprudencia antes de hacer las leyes, para saber qué criterios hay, pues les ayudaría mucho, y sus asesores, ¿no?, a no solo esperar a que la Corte se defina o los tribunales se definan, sino a poderse anticipar. Y de esa forma le daríamos todavía más fuerza a la jurisprudencia. Pero bueno, continuemos. ¿De qué manera puede incluso la jurisprudencia influir en el resto del ordenamiento jurídico, ¿no? No solo se trata de interpretar, repito, sino una jurisprudencia puede invalidar un acto, puede invalidar una ley, y con eso se convierte no solamente en un modo de aplicar, un modo de concretar la ley, sino en un medio de control. Y ese es otro de los objetivos que en el sistema jurídico, en los sistemas jurídicos actuales, democráticos, tiene el papel de la jurisprudencia. Pueden servir estas decisiones de medio de control de los abusos de poder de las autoridades. Obviamente esto ha ido desarrollándose cada vez más y se ha fortalecido especialmente a través del surgimiento de los tribunales constitucionales, porque precisamente los tribunales constitucionales lo que hacen al interpretar una ley es, o incluso al conocer y evaluar un determinado acto de autoridad, es contrastarlo con los principios de una constitución y, en dado caso que se opongan, dejarlos sin efecto, ¿no? Invalidar una ley fiscal, ampliar los derechos, proteger los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una etapa, los tribunales constitucionales, como ustedes saben, surgieron en el periodo de la entreguerra, ¿no?, los primeros. Pero realmente fue a partir de la posguerra donde estos sistemas constitucionales, estos medios de control, evidentemente antecedentes históricos, motivaron a que
se fortalecieran estos mecanismos de control llamados también contramayoritarios, ¿no? Porque muchos de los problemas que surgieron en el siglo XX, pues supuestamente estaban basados en decisiones parlamentarias de mayoría, pero se necesitaba tener órganos de control como han sido los tribunales constitucionales. Pero me gustaría ahora, todavía para especificarlo un poco más, ver los distintos supuestos en los cuales la jurisprudencia puede incidir en el ordenamiento jurídico. Y resaltar los que a mí me parecen incluso más relevantes. Diría que el primero de todos ellos es el dejar sin efectos un acto o una ley o una norma cuando viola los derechos humanos, ¿no? Creo que es el primer, digamos, supuesto más importante de justicia, porque la peor injusticia que puede haber en una sociedad es la violación a los derechos humanos. Si entendemos que los derechos humanos representan los derechos básicos, debajo de los cuales no existe una vida realmente humana, digna, propia del ser humano. Entonces, defender los derechos humanos se vuelve, digamos, en una sociedad prioritario, inobjetable, ¿no? Por otro lado, sin embargo, la jurisprudencia no solamente tiene esa capacidad, no solo puede tener ese impacto, sino que incluso cuando la ley no establezca nada y exista una posible violación a derechos humanos, a través de la jurisprudencia, el tribunal puede llenar ese vacío y hacer una labor, digamos, de legislador hasta cierto grado. Evidentemente no lo sustituye, pero sí puede cumplir con esa función. Y ahorita voy a dar unos ejemplos de criterios que se han adoptado en nuestro país de este tipo, ¿no? Porque no solamente hoy la jurisprudencia, quizá en alguna época se consideraba que cuando la ley no decía nada, pues no se podía hacer nada. Pero no, la jurisprudencia debe, sobre todo si se trata de posibles violaciones a derechos, llenar esa laguna para evitar su afectación. Pero además, un tercer supuesto que a mí me parece muy importante de la jurisprudencia es poder resolver con argumentos, con esto que llamo criterios, los casos difíciles, es decir, lo que la propia ley no podría resolver, porque como las leyes son generales, no pueden entrar al casuismo, no pueden entrar a la problemática concreta. Y eso solo lo puede ser un juez con un criterio resolviendo un caso. A ver, demos algunos ejemplos de esto, y repito, son ejemplos de nuestro país, ¿no? Hoy ha estado bastante en redes sociales, ¿no? Ese criterio que recientemente adoptó la Corte, la Suprema Corte, en contra, invalidando una norma del Código Civil de la Ciudad de México, que establecía que en el registro de nacimiento de las personas, en su acta, tenía que estar, el orden de los apellidos tenía que ser primero el apellido paterno y luego el apellido materno, siguiendo, por cierto, una costumbre, una práctica, pero que si se valora, pues no tenía una razón de ser. Adopta ese criterio la Corte, invalidándolo, y a partir de entonces, las autoridades, algunas, porque otras, esto es paulatino, digamos, empiezan ya a seguir este criterio. Estamos hablando de un derecho humano, porque estamos hablando de la igualdad entre el hombre y la mujer. El darle preferencia a un apellido no tiene por qué ser el del hombre sobre el de la mujer. Y por lo tanto puede ser indistinto y la decisión la puede tomar el propio matrimonio. Otro caso, también que me parece de mucha relevancia, fue lo que se le llamó, y es un criterio muy reciente, la Ley Bonilla. Recordarán ustedes que en Baja California, el Congreso, no el gobernador,
el Congreso autorizó la modificación al periodo de duración del mandato del gobernador, pero era una decisión que se había tomado después de la jornada electoral. La Corte, a través de esta capacidad que tiene, esta facultad que tiene de revisar la constitucionalidad, protegiendo los derechos políticos, eso fue el argumento, lo declaró inconstitucional. Estamos frente a casos, repito, donde se protegen los derechos humanos. Otro caso donde se declaró inconstitucional la ley del Seguro Social que excluía a las empleadas domésticas, a las empleadas del hogar, del derecho a la seguridad social como un derecho laboral. O la declaración de inconstitucionalidad del Código Civil de Guanajuato que prohibía a las personas con discapacidad mental, así genérico, contraer matrimonio. En fin, son casos, por citar algunos, para que nos ejemplifique, nos ilustre cómo es constante la labor que se hace desde los tribunales emitiendo estos criterios para la protección de los derechos. Pero decía que hay otro supuesto cuando la ley no establece nada. Por ejemplo, resultó un caso en Veracruz donde un servidor público tuiteaba, mandaba mensajes relacionados con su función pública en esta red social. Y un día bloqueó a un ciudadano por razón que no le gustaban los comentarios que hacía sobre sus tweets. Y la Corte conoció eso, que no era un tema que estuviera regulado. Es un tema todavía muy novedoso. Y conforme a los principios constitucionales de libertad de expresión, fundamentalmente, y de derecho de acceso a la información, declaró que era injusto, inconstitucional, que ese servidor público bloqueara. Y por lo tanto, a partir de ese, el precedente que queda es que los servidores públicos en redes sociales tienen una especial obligación, no solo de libertad de expresión, sino de derecho de acceso a la información, de respetar este derecho. O recordarán aquel también caso de una persona que dentro de su centro de trabajo tenía un tatuaje, ¿no? Algo que tampoco estaba escrito sobre lo que significaba el discurso de odio, pero ese tatuaje era un tatuaje que era un tatuaje con una suástica. Y al conocer ese caso, la Corte consideró que no obstante la libertad de expresión corporal era violatoria a los derechos porque significaba un discurso de odio y eso era discriminatorio. O sea, los criterios de la jurisprudencia pueden ir llenando vacíos, ¿no? Como en este caso. O decía, los casos difíciles. Recientemente discutió la Corte la objeción de conciencia, ¿no? Un tema que estaba en la ley de salud, está en la ley de salud, ya está declarado inconstitucional tal como se había regulado, porque reconocía así que los médicos, las doctoras, el personal de la salud podía acudir a la objeción de conciencia para no prestar un determinado servicio médico cuando iba en contra de sus principios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y decía incluso que la excepción era que hubiera caso de peligro de muerte. Pero ¿qué pasa cuando no es exactamente peligro de muerte en ese momento inminente? Y sin embargo sí se está en un supuesto de exigir el derecho a la salud. ¿Qué prevalece? Entonces la Corte emitió un criterio diciendo que, es más, nada más declaró inconstitucional y dejó en manos del Poder Legislativo una nueva ley que armonice ambos derechos, derecho a la salud y objeción de conciencia. En fin, podría ir, tengo otros casos aquí, pero no, ya no me quiero extender más para entrar ahora con ustedes a hablar más sobre la utilización de la jurisprudencia en México y lo que ya decía
el director al dar la bienvenida, la reforma judicial, porque efectivamente estamos en un momento histórico en nuestro país respecto de la jurisprudencia, y a eso me quiero referir también, aunque sea brevemente. La utilización de la jurisprudencia no solo es un tema de, vamos a decir, de cultura, no, o de enseñanza, no, es un tema que también tiene que ver con el sistema que se adopte. ¿Cómo se integra jurisprudencia? Porque, repito, no solo es la emisión de los criterios, sino el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para que esos criterios se vuelvan obligatorios. Y eso es ahí donde depende del sistema, el sistema que se adopte. En nuestro caso, en el sistema jurídico mexicano, hemos vivido hasta el año pasado fundamentalmente dos sistemas de integración de jurisprudencia. Había más, pero voy a referirme a uno que era el central, que era el sistema de integración, de formación de jurisprudencia que se llamaba por reiteración, que todavía existe, evidentemente, pero que para la Corte se ha modificado, y que consistía en que cuando un tribunal competente para emitir criterios de jurisprudencia reiteraba en 5 ocasiones el mismo criterio, eso resultaba obligatorio. Esa era una de las formas de integración. Y la otra era la posibilidad que tenían los tribunales superiores cuando 2 tribunales emitían un criterio contradictorio, podría ser 2 tribunales colegiados, bueno, ahorita me referiré más a quiénes son los órganos competentes, el Tribunal Superior podía resolver esa contradicción. Este sistema, evidentemente, tenía su razón de ser, porque el hecho de que hubiera esa exigencia de la reiteración generaba una ventaja de seguridad jurídica, o sea, no cualquier resolución generaba ya jurisprudencia, tenía que reiterarse. Y en ese sentido había más claridad de cuáles eran los criterios que sí eran jurisprudenciales y a los demás se les llamaba aislados. Eran orientadores, podían ser muy útiles, lo que fuera, pero no eran obligatorios. Sin embargo, esta reiteración empezó a caer un poco en desuso, a volverse más formal que real, ¿no? Por ejemplo, casi en 1 o 2 sesiones se reiteraban 5 criterios, pues ya era como, en realidad no estábamos hablando de una reiteración material, sino casi de una reiteración meramente formal, ¿no? Y luego, por otra parte, pues había criterios de mucha importancia que no se volvían obligatorios porque no llegaba a ningún otro caso en el cual se pudiera aplicar ese criterio, y entonces, aunque fuera muy conveniente para aplicarse, pues quedaba solamente en un criterio aislado. Ante eso, y ante la mayor relevancia que van teniendo, y espero que con esos ejemplos que di haya quedado claro, la relevancia que va teniendo el papel del Poder Judicial, por supuesto la Suprema Corte de Justicia como cabeza de él en nuestro sistema, para ir generando cambios. Por eso se habla hoy de constitucionalismo transformador, porque lo que se busca es cambios, ¿no?, concretos, específicos, en decisiones que no solamente resuelven un caso, sino que resuelven muchos. Era necesario fortalecer el impacto, la fuerza que tenían estos criterios, sin esperar a la reiteración, ¿no? ¿Qué órganos son los competentes para emitir jurisprudencia en el ámbito federal? Porque hay todo otro tema que es el ámbito local, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. En el ámbito federal, la jurisprudencia la emite la Suprema Corte de Justicia, que la puede emitir a través de las decisiones de su pleno o de cada una de las 2 salas, ¿no? Y también por parte de los tribunales colegiados de circuito. Cuando los tribunales colegiados de circuito emiten
criterios que pueden resultar contradictorios, también existe y ya está previsto incluso su fortalecimiento, otra instancia que se llaman los tribunales plenos o los plenos regionales, que resuelven las contradicciones entre los criterios de los tribunales colegiados. La importancia de esta reforma judicial a partir de ahora es que deja de existir la condición de reiteración para los criterios de la Suprema Corte de Justicia, de su pleno o de sus salas. Sigue existiendo la obligación o la forma de integración de la jurisprudencia de los tribunales colegiados por reiteración, ahí sigue, continúa, ¿no? Pero en el caso de las decisiones de la Corte, y con eso se fortalece, se crea un nuevo sistema de integración, que es la integración de jurisprudencia por precedentes obligatorios. Ese es el término que usa actualmente la ley y que usa la Corte, ¿no? Por lo cual, con cualquier criterio, ¿no?, que puede ser uno o varios en una sentencia, incluido en sus resoluciones, cualquiera que ésta sea, puede ser una acción de inconstitucionalidad, puede ser un amparo en revisión, puede ser una controversia, resulta obligatorio para todos los tribunales y jueces del país, ¿no? Fíjense, por eso podría yo decir que en términos del impacto de la jurisprudencia estamos en un parteaguas. Así lo ha dicho el ministro Saldívar, hablando de la trascendencia que tiene esta reforma. Siendo así, pues estamos llegando al punto evidente. Hay que conocer la jurisprudencia, porque si cada criterio va a resultar obligatorio para todos los jueces y tribunales, pues va a tener un efecto multiplicador. Y en el tema del conocimiento de la jurisprudencia, el primer reto, el primer subtema con el cual uno se enfrenta es el tema de la llamada sistematización de la jurisprudencia. Porque efectivamente son muchos el número de resoluciones que se toman, ahorita daré unos datos, ¿no?, por parte de los órganos competentes. Simplemente el número de tribunales colegiados en nuestro país, no sé si tiene el dato en concreto, es 273 tribunales colegiados que pueden emitir criterios, ¿no? En el Semanario Judicial de la Federación se publican estos criterios, pero ahorita lo voy a ir desglosando. Ese tema de la sistematización, que es la forma como se organiza la jurisprudencia para darla a conocer, es un reto mundial. Hoy cada vez hay pues más leyes y por lo tanto más interpretación de las leyes, más aplicación, y a las reuniones que me ha tocado participar con otras cortes, lo que he valorado y lo que he visto es que todos están preocupados sobre cómo sistematizar su jurisprudencia para poderla dar a conocer. Y lo que también me he dado cuenta, y lo he confirmado, es que en nuestro país tenemos, gracias a varias decisiones que se han tomado a lo largo de la historia, una serie de ventajas para el tema de la sistematización, que tiene también sus bemoles, pero yo las veo como ventajas. Y una de ellas es que por disposición de ley, los órganos que elaboran jurisprudencia, ya hemos dicho cuáles, ¿no?, deben, así está mandatado, elaborar tesis, es decir, documentos en los cuales se contengan, se plasmen los criterios más relevantes. Esas llamadas tesis, ¿no?, son la forma como la ley y nuestro sistema jurídico ha previsto que se sistematice la jurisprudencia. Entonces, normalmente, cuando uno quiere conocer la jurisprudencia, pues acude no a las sentencias directamente a buscar los criterios, sino que tiene ya esos criterios plasmados en un documento específico que se llama tesis y es el que se publica
también con la sentencia, pero tenemos esa primera fuente de información, ¿no? Son los criterios más relevantes emitidos por los tribunales. No cabe duda que son de gran ayuda para la sistematización. No sustituyen a las sentencias, pero son, repito, un auxiliar. Además, tenemos, y no todos los países lo tienen, un órgano de publicación oficial de la jurisprudencia federal, que es el Semanario Judicial de la Federación, y que además también históricamente es todo un tema de análisis. Lleva más de 150 años, bueno, en concreto 151 años de existencia. Con lo cual tenemos en nuestro esquema de sistematización tanto el elemento de las tesis como el del Semanario Judicial de la Federación. ¿Qué suele pasar en otros países? Pues sí existe la posibilidad y los órganos, los tribunales, publican sus sentencias, pero no de una manera sistematizada, y son órganos privados, publicaciones privadas, las que se encargan de la difusión. En nuestro país no, en nuestro país se tomó hace mucho la decisión de que hubiera un órgano oficial. De ahí, obviamente, se puede difundir, pero el órgano oficial es el primero que hace esa labor. Les voy a hablar un poquito para rematar con el tema de la importancia de conocerlo. ¿Qué contiene el Semanario Judicial de la Federación en términos de jurisprudencia? El semanario, como ustedes saben, se divide en épocas y tiene fundamentalmente una división muy general, que es lo que se llama la época, la jurisprudencia histórica, que es todos los criterios que se emitieron antes de la Constitución de 1917, y la jurisprudencia vigente, que es después ya en la vigencia de nuestra actual Constitución. Pues en la época de la jurisprudencia vigente, el Semanario Judicial de la Federación tiene más de 300,000 tesis. Imagínense ustedes todos los criterios que existen ahí. Por eso es importante, repito, el tema de la sistematización. La dificultad de conocerlas es evidente, y aquí también hemos tenido toda una evolución. Antes, el Semanario Judicial de la Federación, con la tecnología que existía, se publicaba, ¿sí?, como un órgano oficial, se imprimía y se difundía en libros. ¿Quién tenían esos libros? ¿Quiénes lo tenían? Pues los especialistas, obviamente las instituciones públicas, los que se suscribían, pero unos cuantos, ¿no? Y así, desde 1870 hasta 1990, fíjense ustedes, funcionó el Semanario Judicial de la Federación. Obviamente se hacía una labor de estudio, eran mucho menos criterios, pero llegó un momento en el que era necesario apelar a la tecnología para compilar y para poder organizar todos esos criterios y consultarlos de una manera más accesible. Y fue ese año, en 1991 en específico, cuando casi fue una especie de hito, de revolución, donde se expidió el primer disco, que quizá muchos de ustedes conocen y acudieron a él, que es el JUS, el famoso JUS, ¿no?, que permitió conocer la jurisprudencia, se organizó, acudir a ella, consultarla, y a partir de entonces se ha dado un proceso totalmente novedoso, basado en la tecnología. No lo detallaré mucho, pero lo que sí puedo decir hoy es que la jurisprudencia está al servicio, está accesible para cualquier persona en estos sistemas de consulta, ¿no? De hecho, ya es totalmente digital. El Semanario Judicial de la Federación ya no se imprime, ¿no? Todavía hace unos años nos buscaban, gentes que querían todavía el libro, personas que estaban más acostumbradas. Pues la decisión del presidente de la Corte es no, entre otras razones por economía, por cuidado del medio ambiente y también para hacerlo más accesible, ¿no? Hoy yo podría decir que su acceso es cada vez mayor,
¿no? Esas 300,000 tesis a través del buscador que tiene el Semanario Judicial de la Federación pueden ser consultadas. Pero en realidad nuestro afán, nuestro objetivo no es que simplemente sigamos avanzando, sino llegar a lo que podría ser un acceso universal, donde también las personas que hablan lenguas indígenas, las personas que tengan discapacidad, las personas que no tengan tan fácil acceso a un sistema digital, puedan acceder a él. Ese es el objetivo que el presidente de la Corte nos ha pedido. Yo diría, y con esto voy a cerrar, que no hay excusa para conocer la jurisprudencia del día de hoy. Pero el problema puede estar, y aquí sí, hago un llamado a los académicos, yo lo soy. El problema puede estar en los sistemas de enseñanza. En que en esos sistemas de enseñanza no le estemos dando la importancia que tiene a conocer, acudir, comentar estos criterios relevantes que ya dijimos pueden ser en muchos ámbitos, ¿no? A la par que se estudian las leyes y los libros de doctrina, y a la par, en el mismo nivel, con la misma importancia, habría que dedicar tiempo a conocer la jurisprudencia. Pero tampoco es culpa de nadie. No hemos sido formados así. No hemos ejercido la profesión así. Por eso hay que hacer ese como cambio, ¿no? Hoy creo que la reforma judicial nos está poniendo en esa tesitura, ¿no? Y por eso, ese es el sentido de estas jornadas, ¿no? El sentido es, y por eso dedicar este tiempo a esta breve, pero ojalá y fructífera reflexión de que sí puede ser una herramienta muy útil para los cambios que requerimos en nuestra sociedad. Yo terminaría haciendo una pregunta. ¿A quién le sirve la jurisprudencia? ¿A quién le debe de servir? Pues obviamente me van a decir, pues a quien estudia el derecho. Es una herramienta de estudio. Puedes conocer mucho mejor el derecho si conoces los casos. Es más, si no los conoces, ok. Segundo, a quien trabaja, a quien ejerce esta profesión de juristas, jueces, abogados, abogadas, ¿no? De acuerdo. Pero ¿a quién más? Y yo les diría, a cualquier persona. Debe ser no solo una herramienta de los profesionales del derecho, sino una herramienta de la sociedad y especialmente para la defensa de sus derechos. Por eso la jurisprudencia, a lo que está orientada, es a promover el acceso a la justicia. Y si algo nuestro país está pidiendo, está necesitando, es justicia. Por esas razones por lo cual la Suprema Corte hace acude a las instituciones académicas y hemos tenido los brazos abiertos de parte de la facultad, con lo cual nos sentimos realmente muy, muy contentos, ¿no? El tener esta colaboración. Pues les agradezco mucho su atención. Repito, ojalá y sirva para que el resto de las actividades sean de mucho interés y de mucho provecho para todas y todos. Muy buenos días, muchas gracias. Doctor, agradecemos su mensaje. Cedemos el uso de la palabra al doctor Raúl Contreras Bustamante. Muy breve, solamente para decir que sí fue una conferencia magistral, querido Ricardo. La verdad es que la he escuchado con un gran interés, he tomado mis notas y creo que nos sentimos muy contentos. La verdad es que esta casa de estudios está considerada como no solamente la mejor facultad de México, sino del mundo de habla hispana en los rankings internacionales. Va a la par, caminando de la mano con la Suprema Corte de Justicia. Precisamente en este semestre se está empezando a impartir por primera vez en el sexto semestre una clase obligatoria, una materia obligatoria que se llama Control de la Convencionalidad y la Jurisprudencia.
construimos nuestro plan de estudios y de manera transversal todas las materias que se imparten tienen que tener un enfoque y una unidad, por lo menos, que estudie la convencionalidad y la jurisprudencia. Así que nos viene como anillo al dedo todo lo que nos has dicho. Nos viene como anillo al dedo el que podamos capacitar a nuestros profesores y a nuestros alumnos a saber acceder a esa sistematización maravillosa que está haciendo la Corte, a ese esfuerzo, a que podamos precisamente incluir en las lecturas de las materias, pues los temas jurisprudenciales, y a que podamos ir también de la mano caminando con ustedes para crear precisamente esta nueva cultura que será influenciada de manera fuerte por esta jurisprudencia por precedentes obligatorios. Creo que no me resta más que felicitarte y hacerte una invitación muy cordial para que ese currículum maravilloso que leímos esté aderezado con que pronto seas profesor de esta Facultad de Derecho, porque será para nosotros un honor tenerte por acá. Muchas gracias a todos los que han hecho posible esta conferencia y seguimos adelante con nuestro programa que tenemos diseñado, no sin antes mandarte nuevamente un abrazo muy cariñoso, querido Ricardo. Es así como llegamos al final de esta conferencia magistral, recordándoles que a las 11 horas tendremos el webinar La jurisprudencia, su difusión y consulta. Continuemos con esta jornada de difusión de la jurisprudencia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buena tarde, todas y todos.